Hace 251 millones de años, el peor evento de extinción masiva que el planeta Tierra ha visto jamás arruinó la vida del período pérmico tardío. Conocido como la Gran Muerte, esta colosal extinción, causada por un brutal volcanismo masivo, exterminó el 96% de todas las especies marinas y el 70% de todas las especies terrestres. Lo que siguió fue el período Triásico, que inauguró una nueva era en la Tierra, la era Mesozoica. Después de este gran desastre, la evolución tuvo libertad para desatarse. Grandes cantidades de especies en todo el mundo, desde insectívoros arbóreos hasta enormes depredadores de emboscada, ahora estaban extintos, dejando muchos nichos ecológicos diferentes para ser ocupados por aquellos que pudieran enfrentar el desafío de llenarlos. Después de la extinción, el mundo quedó con muchos generalistas, especies que eran eficientes en explotar una amplia gama de estilos de vida y fuentes de alimento. Algunos sobrevivieron directamente a la extinción y continuaron existiendo a lo largo del Triásico, mientras que algunos se desarrollarían en el grupo de reptiles más extraño que el mundo haya visto jamás. En este video, te llevaremos en un recorrido a través de todo el periodo Triásico, centrándonos no en la vida de los dinosaurios, que solo evolucionó hacia el final del periodo, sino en los reptiles no dinosaurios que llenaron los mares, bosques y llanuras. Echaremos un vistazo a las principales áreas y continentes que estas especies peculiares llamaban hogar, donde conoceremos extrañas criaturas voladoras, gigantescos depredadores marinos y las extrañas formas de vida de las costas y bajíos del mundo, a diferencia de cualquier otra cosa viva en la Tierra hoy. Únete a nosotros mientras nos embarcamos en un safari prehistórico de los extraños reptiles del periodo Triásico. Durante el período Triásico, Europa se encontraba en una franja de tierra relativamente delgada entre Asia al norte y América del Norte al sur. Muchos de los reptiles que habitaban este mundo insular costero durante el Triásico eran marinos o semiacuáticos. Pero la vida también florecía en los bosques circundantes. Una vista típica en las playas italianas hace 230 millones de años no se parecería en nada a los puntos turísticos de verano de la actualidad. A lo largo de las costas rocosas y playas habrían vivido colonias de Tanystropheus, una criatura increíblemente delgada que superficialmente se asemeja a un plesiosaurio terrestre. La mayoría de este ser es su cuello, compuesto por 12 o 13 vértebras extremadamente largas que constituían aproximadamente la mitad del animal completo. En total, el Tanystropheus medía alrededor de 6 metros de longitud y grandes colonias de estos reptiles alargados reunidos en las costas rocosas habrían sido todo un espectáculo. Sus cuellos se elevaban alto en el aire mientras tomaban el sol en el calor de la tarde. Estos reptiles también tenían un método extraño de atrapar presas. Mal equipado para un estilo de vida terrestre, este animal se habría posado en una costa rocosa, con vistas a piscinas costeras o bahías, sumergiendo y barriendo su largo cuello a través del agua, mientras atrapaba peces con largos y afilados dientes. De hecho, las aguas costeras de Europa a lo largo del Triásico albergaron una gran cantidad de extrañas criaturas. Los placodots, por ejemplo, eran un grupo diverso de reptiles marinos, muchos de los cuales se adaptaron para comer mariscos y crustáceos, los cuales buceaban hacia el fondo marino costero para obtener. Placodas es el más conocido, una extraña criatura con pico, perfectamente diseñada para aplastar las duras conchas de su presa. Sin embargo, algunos eran incluso más extraños. Enodas era un placodoto que parecía una tortuga marina moderna, aunque los dos no están relacionados. Enodas tenía un caparazón plano y circular que se extendía por todo su cuerpo.
y poseía el mismo pico plano y aplastante de sus parientes. Estos caparazones habrían sido defensas efectivas contra algunos de los residentes más peligrosos del mar Triásico, como los tiburones y los ictiosaurios. Mientras tanto, las verdaderas tortugas también habitaban la Europa Triásica. Proganocheles era una especie de tortuga temprana que habría habitado sistemas de agua dulce, pareciendo una tortuga basal, con un caparazón dentado y un cuello y cabeza espinosos. En otros lugares, en las aguas de la Europa Triásica, criaturas aún más extrañas surcaban las olas. También parecido superficialmente a un plesiosaurio estaba el Dactylosaurus, un miembro muy temprano de un grupo llamado Pachypleurosaurus. Este era el miembro más basal o primitivo de este grupo y se parecía a un plesiosaurio con dedos distintos en sus extremidades delanteras. Grupos de reptiles más familiares también habitaban estos mares. Hace 235 millones de años, en las aguas que ahora rodean Groenlandia e Islandia, vivía un ictiosaurio llamado Gripia, que se parecía casi a uno de los grandes mosasaurios del Cretácico del mar interior occidental, solo que era una pequeña fracción del tamaño y completamente no relacionado. Completamente acuáticos, estos pequeños depredadores estaban adaptados a un estilo de vida costero, atrapando peces y pequeños reptiles en las olas. Este pequeño ictiosaurio probablemente era un generalista que dependía de muchas fuentes de alimento diferentes para sobrevivir y prosperar, tomando todo, desde peces y reptiles hasta crustáceos y moluscos. Como mencionamos anteriormente, los hábitats forestales prosperaron alrededor de las islas costeras y los istmos. En ellos vivía una gran variedad de reptiles, algunos de los cuales fueron con mucho los más extraños vistos en Europa a lo largo del período Triásico. Toma Osimek, por ejemplo, una especie polaca de reptil planeador que habría prosperado en estos bosques. Con una fina capa de piel estirada entre sus extremidades, estos pequeños planeadores habrían sido hábiles para deslizarse de copa en copa de los árboles. Sus delgadas formas se mezclaban con las ramitas y ramas de la vegetación mientras atrapaban pequeños insectos en vuelo. Estos reptiles se caracterizan por sus extremidades increíblemente largas y delgadas, casi como las de un insecto en proporción. Habría vivido con relativa seguridad entre las copas de los árboles, fuera del alcance de los numerosos arcosaurios y anfibios peligrosos que vivían debajo. Volviendo ahora a Italia, nos encontramos quizás con la criatura más extraña del Triásico europeo, Drapanosaurus. Este era un reptil trepador arbóreo, adaptado al estilo de vida de un pangolín o tamandúa, peculiares mamíferos insectívoros de Asia y Sudamérica respectivamente. Con una cola gruesa y prensil, habría sido capaz de aferrarse firmemente a las ramas para evitar caer, mientras sacaba insectos de los árboles con sus largas y curvadas garras. Se parecía a un camaleón en vida, con un dorso curvado y acanalado y una cola única que actuaba como un quinto miembro para que el reptil se aferrara a su entorno en la copa de los árboles. Es posible que el Drapanosaurus hiciera viajes ocasionales al suelo para explotar fuentes de alimento de insectos que se escondían en el suelo o en los detritos del suelo del bosque. Al abandonar los bosques y dirigirse hacia las llanuras de inundación y las tierras abiertas que cubrían los bordes de los altos bosques, nos encontramos con otros reptiles triásicos europeos únicos y peculiares. Hiperodapodón, un tipo de rincosaurio, vivió en lo que un día se convertiría en Escocia hacia el final del período Triásico. Era un animal pequeño e inofensivo que habría pasado mucho tiempo merodeando entre la vegetación o las orillas de los ríos. Era el roedor de su época y en realidad se parecía a algo entre un reptil y una rata, con sus enormes dientes incisivos curvados, utilizados para desenterrar y picotear raíces y tubérculos.
La cabeza del animal no se parecía a la de ningún reptil vivo hoy en día y parecía extrañamente similar a la de un mamífero con su estructura plana y redondeada. Era del tamaño de un perro pequeño. De vuelta en Italia, algunos de los primeros pterosaurios comenzaban a conquistar estos hábitats, tomando los cielos para acabar con los insectos voladores. Del clima cálido estaba el Petinosaurus, uno de los primeros de su tipo, viviendo hacia el final del período Triásico. Con una envergadura diminuta de unos 60 centímetros, criaturas como el pequeño Ptinosaurus continuarían dominando los cielos durante el resto del Mesozoico, iniciando uno de los legados animales más grandes e icónicos de toda la prehistoria. La diversidad experimentada en América del Norte para los reptiles del Triásico fue verdaderamente asombrosa. Algunos de los más grandes y los reptiles más pequeños del período vivían en América del Norte en este momento, y casi todas las formas y figuras de criaturas intermedias podrían haberse encontrado a lo largo de este vasto continente, a lo largo del extraño y maravilloso Triásico. Mirando hacia el mar, ocasionalmente pueden ser visibles formas colosales, sombras que se convierten en formas enormes y abultadas. Una cabeza de 3 metros rompiendo la superficie del agua, quizás con un cefalópodo en su boca, si tienes especialmente suerte. Estos gigantes son Shastasaurus, una especie de ictiosaurio de 21 metros de largo que se alimenta en los mares poco profundos que rodean las islas y costas del continente, los reptiles marinos más grandes que jamás han vivido. Se teoriza que el Shastasaurus pudo haber usado sus enormes mandíbulas como una aspiradora, creando enormes diferencias de presión en el agua al abrir sus mandíbulas tan amplia y rápidamente. Los ictiosaurios fueron los reptiles marinos dominantes de América del Norte durante el Triásico y adoptaron muchas formas y tamaños. Mucho más cerca de los mares poco profundos que se aferraban a las costas vivía el Cymbospondylus, un ictiosaurio que se especializaba en cazar peces más pequeños y cefalópodos que dependían de las costas. Sin aletas dorsales, estas criaturas están muy lejos de la forma estereotipada de ictiosaurio que asociamos con criaturas como el ictiosaurio o el oftalmosaurio del Jurásico, pero eran ancestros basales de las criaturas que llegarían en los próximos millones de años. A pesar de los tamaños gigantescos de Shastasaurus, Cymbospondylus todavía era un ictiosaurio muy grande para la época y habría sido un depredador formidable a lo largo de las antiguas costas americanas. Sin embargo, los ictiosaurios no estaban solos en estos primeros mares americanos. Otros Pachypleurosaurs, similares al Dactylosaurus que encontramos en Europa, eran comunes en y a lo largo de la costa y habían comenzado a colonizar rápidamente estos primeros mares. Corosaurus era uno de ellos, un reptil delgado y similar a una foca que estaba perfectamente adaptado a un estilo de vida como piscívoro marino. Aerodinámico y elegante, es probable que los grupos de Corosaurus hayan sido una vista común a lo largo de las playas y costas rocosas de América del Norte. Quizás lentos y torpes en tierra, habrían sido acróbatas acuáticos en el agua, girando y circulando alrededor de los bancos de peces antes de entrar y salir para alimentarse. Tanitrachilus fue otro residente costero americano, un reptil de proporciones extrañas. Delgado y con forma de lagarto, las extremidades traseras de esta criatura estaban hipertrofiadas a proporciones enormes, ayudándola a remar y bucear a través del agua para buscar comida. Dirigiéndonos hacia la Tierra ahora, podemos presenciar algo muy similar a lo que vimos en Europa.
Las criaturas de los bosques circundantes fueron las verdaderas estrellas del Triásico americano, algunas de las más extrañas de todo el período Triásico. En las cimas de los árboles vivía el misterioso Hyperonector, una especie de drapanosaurio relacionado con el Drapanosaurus europeo. Este era sin duda el más extraño de los drapanosaurios, que ya eran un grupo muy extraño en sí mismo. Ha sido objeto de mucho debate a lo largo de los años sobre cómo vivía su vida. De nuevo, muy similar a un pangolín o amandúa, Hyperonector poseía una enorme cola parecida a una vela, que habría parecido mucho a una gran hoja en vida. Varias representaciones de la criatura lo muestran como un reptil planeador, con una gruesa capa de piel, también conocida como patagio, que se extiende de extremidad a extremidad, utilizada para un viaje rápido y eficiente entre las copas de los árboles. Incluso se ha propuesto que Hyperonector era un drapanosaurio acuático, debido al hecho de que algunos restos han sido encontrados en el sedimento del fondo de un antiguo lago Triásico, y los especímenes incompletos hacen que sea un animal difícil de recrear. El hecho de que la cola grande era delicada y carecía de suficiente musculatura, sin embargo, apunta al hecho de que probablemente era un drapanosaurio arbóreo que cayó al lago o quizás fue arrastrado por un depredador. Las representaciones de Hyperonector como un planeador son especulativas, pero es una maravillosa idea imaginar a estos reptiles extraños planeando a través de los árboles de los bosques triásicos de América hace más de 200 millones de años. En los oscuros suelos forestales que un día se convertirían en Texas, vivía otra rareza del Triásico. Triopithecus era un arcosauriforme parecido a un lagarto, distante pariente de los dinosaurios, cocodrilos y aves. Solo se conoce a partir de una fracción de un cráneo, que presenta 5 placas óseas, que probablemente se usaban para combates intraespecíficos, similares a las exhibiciones de cabezazos que se encuentran en los carneros de cuernos grandes de la actualidad o el famoso dinosaurio del Cretácico Pachycephalosaurus. Aún más extraño, hay un profundo agujero en el hueso en la parte posterior de su cráneo, que parece casi como otra cuenca ocular. Es posible que esto fuera un ojo parietal, una estructura que se encuentra en algunos reptiles modernos como las tuátaras y algunos lagartos. Este ojo, si de hecho era el propósito del hueco, no podía ver, pero probablemente se usaba para detectar depredadores y cambios en el medio ambiente. Dirigiéndose hacia el gran continente que un día sostendría la poderosa selva amazónica y las pomposas praderas, se puede encontrar una serie completamente nueva de reptiles extraños. Esta es la tierra donde los arcosaurios son dominantes, predecesores tempranos de los cocodrilianos, dinosaurios y, finalmente, aves. Estas criaturas evolucionaron en muchas formas y figuras extrañas. Desde reptiles irreconocibles, parecidos a extraterrestres, hasta especies más familiares que se parecen mucho más a sus parientes cocodrilos. Durante gran parte del Triásico, Sudamérica era una tierra árida y seca, dominada en gran medida por matorrales, desiertos y la ocasional llanura de inundación o cuenca fluvial. Hacia el final del Triásico, a medida que el continente se desplazaba, había una franja tropical en el medio de la Tierra y como resultado se desarrolló una variedad de reptiles extraños. Los reptiles, estrella de Sudamérica durante el Triásico, fueron los arcosaurios, que estaban mejor adaptados a un estilo de vida de vagabundeo en este paisaje árido. Criaturas esbeltas y ágiles que podían moverse rápidamente por las arenas y rocas. Marasuchus es un gran ejemplo de una de estas criaturas. Era un arcosaurio dinosauriforme, no exactamente un dinosaurio, pero estrechamente relacionado.
Parecía algo así como un canguro con ropa de dinosaurio, patas largas y delgadas que le permitirían saltar hábilmente a través de su entorno abierto. En el pasado, incluso se ha representado a Marasuchus con filamentos tempranos similares a plumas que recubren su cuerpo, recordando a sus futuros primos terópodos. Aún más estrechamente relacionados con los dinosaurios estaban los silosauridos, un grupo de arcosaurios que se parecían a terópodos cuadrúpedos delgados. Eran herbívoros y probablemente estaban adaptados a una vida en la maleza ribereña en grandes manadas. Sudamérica tenía un representante arquetípico en Ignatosaurus, una criatura que habría sido extremadamente común en Argentina hace 231 millones de años. Este arcosaurio de tamaño medio habría compartido la Tierra con algunos de los primeros dinosaurios, quizás compitiendo por fuentes de alimento o siendo presa de ellos. Uno de los arcosaurios más extraños que habitó en Sudamérica en el Triásico fue el extraño Lagosuchus, una criatura estrechamente relacionada con Marasuchus. Esta era una pequeña criatura parecida a un cocodrilo, de nuevo muy delgada en forma y que podría haber poseído pequeños filamentos parecidos a plumas en todo su cuerpo, quizás para exhibirse o para mantenerlo caliente. Era un animal de transición entre los cuerpos de sangre fría de los primeros reptiles y los cuerpos de sangre caliente de los primeros dinosaurios, uno de los primeros ejemplos conocidos de tal criatura. Viajando al extenso continente de África ahora, la parte del mundo que se aferra a los últimos ejemplos de megafauna mamífera en los elefantes, jirafas y rinocerontes de las sabanas. Hoy, África es un continente que muestra una diversidad icónica en su vida animal, y en el Triásico las cosas no eran diferentes. Los reptiles habían comenzado a conquistar los mares y las tierras, dando lugar a algunos de los animales más extravagantes que el mundo haya visto jamás. África es más famosa por sus depredadores reptilianos en el Triásico. Una enorme muestra de diversidad estaba presente en esta vasta tierra. Erythrosuchus fue uno de los depredadores más formidables del Triásico. Con 5 metros de longitud, esta criatura estaba relacionada con los arcosaurios y se conoce a partir de varios especímenes. Lo que hace destacar a este depredador es su gigantesco cráneo. Con 1 metro de largo, las mandíbulas de esta criatura eran verdaderamente colosales. Un gigantesco depredador de vértice, fácilmente capaz de derribar grandes terápsidos herbívoros con los que compartía las llanuras africanas. Mientras Erythrosuchus dominaba la tierra africana, otro arcosaurio acechaba en los sistemas fluviales y lagos que estaban presentes en todo el territorio. Protorosuchus, una criatura parecida a un cocodrilo, capaz de crecer hasta más de 3 metros de longitud, cazaba de manera similar a un cocodrilo moderno, esperando a que los herbívoros terápsidos, como el pequeño Istrosaurus, se acercaran a la orilla del agua para beber, arrastrándolos a su perdición en las profundidades del agua turbia. Como un cocodrilo del Nilo tras un ñu. Sin embargo, no todos los reptiles de África fueron monstruosos carnívoros durante el Triásico. Y uno de los reptiles pequeños más notables que caminó por la Tierra en el Triásico fue Mesosuchus. Con unos 30 centímetros de longitud, desde la nariz hasta la punta de la cola, este era un pequeño rincoosaurio, relacionado con el Hyperodapodon europeo. Es una versión muy basal de algunos de los rincosaurios posteriores que evolucionarían. Y habría sido una vista común en los bosques y selvas de África Triásica hace unos 245 millones de años.
Los dos continentes más al sur del planeta Tierra, Oceanía y Antártida, estaban estrechamente unidos durante el Triásico en la parte inferior de Gondwana. Los desiertos calurosos y los deshechos helados que dominan el paisaje de gran parte de estos continentes en la actualidad eran muy diferentes en el Triásico, y vastas extensiones de tierra en ambos continentes estaban cubiertos de llanuras y bosques cálidos y templados. Una amplia variedad de criaturas habían evolucionado después de la Gran Muerte para ocupar el lugar de las que fueron exterminadas, y la evolución había arrojado formas y funciones sorprendentes a raíz del enorme desastre. Procolofón, por ejemplo, era un pequeño pararreptil que en realidad sobrevivió directamente al evento de extinción y prosperó durante todo el período Triásico temprano, extinguiéndose alrededor del comienzo de la mitad del período. Con solo 30 centímetros de longitud, Procolofón era un herbívoro boscoso diminuto que probablemente complementaba su dieta con insectos u otros invertebrados. Lo que hace peculiar a esta criatura es su cabeza. Era casi ceratopsiano en apariencia, portando lo que parecía un pico superficial y grandes ojos, lo que ha llevado a los científicos a creer que era hábil para atrapar insectos nocturnos durante las pequeñas horas. Habría parecido similar a un diablo espinoso moderno o una lagartija armadillo, con varias protuberancias en forma de púas que sobresalen de la cara. Estos podrían haber sido usados para exhibición o combate, pero es posible que fueran puntos de anclaje para enormes músculos en la mandíbula del reptil. Pasando hasta Australia, Tasmaniosaurus era un carnívoro que patrullaba lo que un día se convertiría en Tasmania en el Triásico temprano. De hecho, era un reptil de aspecto muy extraño. Presumiblemente, era similar a un lagarto, relativamente pequeño, con un hocico largo que utilizaba para atrapar pequeños vertebrados, como reptiles y quizás peces. Estrechamente relacionado estaba el Colisuchus australiano, descubierto en Queensland en la década de los 70. Probablemente tenía un hocico hacia abajo, adaptado para un díada similar, y medía alrededor de 3 metros de longitud. La última parada de nuestro recorrido es, con mucho, la más extraña: la salvaje y vasta tierra de Asia. En el período Triásico, Asia era una tierra de muchos extremos y ambientes variados. Siberia, al norte, en realidad era cálida y templada durante la mayor parte del Triásico, con pequeñas franjas de bosque boreal tropical presentes hacia el final del período. Al sur había un gigantesco archipiélago de islas tropicales, similar a la disposición del sudeste asiático actual. Algunas de las islas más al norte eran áridas, compuestas por desiertos y matorrales similares a los que se encuentran en Sudamérica. Una gran cantidad de hábitats permiten el desarrollo de un gran número de especies en ellos, y ese fue precisamente el caso en Asia y el Triásico. A lo largo del período, Asia fue hogar de los reptiles más extraños que jamás han evolucionado. Hace 220 millones de años, en lo que ahora es el suroeste de China, los archipiélagos costeros albergaban grandes cantidades de odontoceles, un miembro de un grupo de animales estrechamente relacionados con las tortugas modernas, aunque no era una tortuga en sí. Este era un reptil voluminoso, con un cuerpo que se asemejaba al de una tortuga sin caparazón. Como tal, se han propuesto varias hipótesis sobre cómo vivía su vida este extraño reptil. Nadaba en ambientes marinos como las tortugas marinas modernas. Era semiacuático o estaba completamente confinado a la tierra.
Aunque la forma general de una tortuga estaba presente en Odontochelis, sus manos eran muy diferentes, y aunque los fósiles se descubrieron en depósitos marinos, parecían muy mal adaptados para un animal marino. El jurado aún no se ha pronunciado sobre esta especie, pero esperamos que pronto se hagan más descubrimientos que puedan arrojar luz sobre el caso. Otra extraña especie china de reptil marino fue Symphusaurus, un tipo de talatosaurio. Estos reptiles marinos estaban bien adaptados para bucear hasta el fondo marino rocoso, como las iguanas marinas modernas. Symphusaurus era un espécimen particularmente extraño, en el sentido de que poseía una estructura similar a un tronco en la parte frontal del hocico, probablemente utilizada para sondear el fondo marino en busca de invertebrados y otras fuentes de alimento. El más famoso y prominente de los Pachypleurosaurs también estuvo presente en Asia en el Triásico, Notosaurus. Esta criatura vivía como una foca moderna, solo que era mucho más parecida a un cocodrilo en forma y estructura. Estos depredadores marinos presumían de afilados dientes entrelazados como agujas, utilizados para atrapar y atrapar peces costeros que le proporcionaban sustento. No habría sido una vista poco común ver grandes grupos de Notosaurus reunidos en colonias en las playas y costas. Grandes cantidades de extraños reptiles marinos llenando los nichos ecológicos de los carnívoros acuáticos mamíferos en la actualidad. Quizás el reptil más extraño de todos, Atopodentatus, era otra criatura que acechaba las costas de China en el periodo Triásico temprano y medio. La boca de esta criatura ha sido causa de mucho debate científico a lo largo de los años desde su descripción inicial en 2014. Las primeras impresiones artísticas del reptil similar al Notosaurus mostraban una estructura facial aparentemente imposible, una estructura similar a una cremallera dividida verticalmente que se extendía hacia arriba desde la mandíbula principal. Esto se demostró en 2016, sin embargo, ser tan imposible como parecía, pero la verdad no es mucho menos familiar que la ficción. En realidad, un Topodentatus tenía un hocico con forma muy similar a la cabeza de un tiburón martillo, un pico ancho y parecido al de un pato que se utilizaba para peinar y hurgar en el sedimento del lecho marino en busca de comida. Hasta el día de hoy sigue siendo una de las criaturas insignia más grandes para la verdadera extraterrestrialidad de los reptiles del período Triásico. Un pariente cercano del Tanystropheus de Europa también se estableció en los reinos costeros de Asia. Dinocephalosaurus era mucho más pequeño que su pariente, con 3 metros de longitud, y el estilo de vida de este animal también lo diferenciaba. Dinocephalosaurus, a pesar de poseer el largo cuello similar al de Tanystropheus, era un buceador. Sin embargo, se propone que esta criatura saltó al agua, impulsada por extremidades especializadas para ayudarla a nadar, mientras perseguía peces, sumergiéndose directamente en bancos y seleccionando individuos con facilidad, con su largo y estrecho cuello. Sorprendentemente, los ictiosaurios también eran una vista común a lo largo de las costas de Asia en el Triásico, tanto dentro como fuera del agua. Cartorinchus era un pequeño ictiosaurio basal, que en realidad era semiacuático. Este pequeño piscívoro era capaz de salir a tierra por periodos prolongados de tiempo, quizás para reproducirse o dormir. Midiendo solo 30 centímetros de largo, esta pequeña criatura no tenía casi ninguna semejanza con la imagen clásica del ictiosaurio, pero encabezaría un linaje de icónicos reptiles marinos que persistiría durante millones de años. Similar, pero no relacionado con los ictiosaurios, era una de las criaturas más extrañas en las aguas del Triásico en Asia, el Nanchangosaurus.
con aproximadamente 1 metro de longitud, atrapaba pequeños peces de las aguas costeras del Triásico Medio de China, impulsándose a través del agua con extremidades similares al caucho. Para hacer las cosas aún más extrañas, el Nanchangosaurus estaba blindado con placas óseas a lo largo de su espalda para protegerse de los reptiles y peces más grandes de la región. En tierra, la fauna era aún más extraña. Asia era el hogar de una variedad de pequeños reptiles tropicales, completamente extraños en forma. Longus squama era un habitante del bosque tropical, nativo de lo que algún día se convertiría en Kirguistán, y habría sido un pequeño reptil discreto e insignificante si no fuera por la fila de apéndices masivos proporcionalmente similares a dedos que corrían por su espalda. Hasta el día de hoy se desconoce para qué utilizaba Longus squama estos apéndices, un misterio que ha persistido durante más de 50 años después de su descubrimiento. Hay dos teorías principales en circulación. O bien, Longus squama utilizaba estas características para deslizarse de copa en copa de los árboles, quizás para encontrar comida o escapar de los depredadores, o las utilizaba con fines de exhibición, ya sea para intimidar a un rival o ganar una pareja. En las representaciones de este último, las apéndices son de colores brillantes, casi como las de un pájaro tropical, lo que podría haber dado lugar a algunas vistas increíbles en las densas selvas verdes de Asia hace todos esos millones de años. Quizás aún más extraño fue Charodipteryx, un reptil planeador que aprovechó al máximo una forma muy inusual de locomoción. En lugar de poseer un tramo típico de piel suelta o patagio que normalmente iría desde sus extremidades delanteras hasta sus extremidades traseras, Charodipteryx poseía solapas de piel solo en sus patas, que iban desde sus pies hasta la base de su cola. Habría combinado esto con rápidos y violentos aleteos de su cola para fomentar la resistencia al aire mientras saltaba de copa de árbol en copa de árbol. Nada parecido a esto ha evolucionado en la naturaleza desde que Charodipteryx surcó el dosel del Triásico. Mientras tanto, en India, uno de los reptiles más notables que jamás haya vivido estaba deambulando por el sotobosque del bosque, alimentándose de la densa vegetación de los bosques y matorrales. Con casi 4 metros de longitud, Shringosaurus era uno de los herbívoros más grandes de su época. Con su largo cuello y cola, incluso podría haberse parecido superficialmente a un pequeño saurópodo, uno de los grandes dinosaurios de cuello largo de los períodos Jurásico y Cretácico. Lo que hizo a Shringosaurus aún más espectacular fueron sus cuernos. 2 afilados cuernos orientados hacia adelante sobresalían de la parte superior de su cabeza, pareciendo casi como una versión increíblemente gruesa de las antenas de un insecto. Estos cuernos se habrían utilizado principalmente para exhibición o en combate con machos rivales. Un golpe o impacto de un cuerno de Shringosaurus con la fuerza de un animal de este tamaño detrás de él habría sido suficiente para dañar gravemente a un rival o atacante. Shringosaurus, a pesar de su apariencia similar a la de un saurópodo, en realidad se habría parecido mucho más a un lagarto moderno en su andar y forma corporal, caminando con una postura extendida, sus extremidades extendidas a cada lado de su enorme cuerpo. Ahora hemos llegado al final de este recorrido, a través del tiempo y el espacio, a través del extraño mundo de los reptiles del Triásico. Muchas más especies de reptiles extraños y espectaculares existieron y prosperaron durante este periodo, y los que hemos cubierto hoy realmente solo están rascando la superficie. Te animamos a que leas sobre el tema, ya que realmente es uno de los momentos más espectaculares y extraterrestres de la historia, lleno de criaturas que no se parecen a nada de lo que existe en la Tierra hoy.